Tenemos en el teléfono la doctora Cecilia Sosa. Buenos días. Hola Napoleón, ¿cómo estás? Un gran saludo a toda tu audiencia. Mira, sí, yo creo que a partir de la propuesta de orden del día de la sesión de hoy martes a las 10 de la mañana, que dice como único consideración de la solicitud de autorización para continuar el proceso de Nicolás Maduro. En primer lugar, quiero decir que es una convocatoria correctamente hecha. ¿Por qué? Porque el proceso penal comenzó con la solicitud de la fiscal general de si había mérito para iniciar una causa penal contra Nicolás Maduro. Se admitió a trámite y se procedió a sentenciar afirmativamente, considerando que hay causa probable, prueba suficiente para que se autorice el enjuiciamiento. Así se pronunció el TSJ, que hay mérito para enjuiciar por los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Tengamos esto muy en cuenta. Y el caso sobre el que se está dilucidando es el caso Odebrecht. Lo que me parece importante aquí es que para que ese proceso continúe, la Constitución exige que sea la Asamblea Nacional la que autorice la continuación del proceso. Y aquí estamos hoy. Nosotros sabemos que el antejuicio es una combinación de Poder Judicial, Tribunal Supremo y Asamblea Nacional. En consecuencia, el problema hoy es que nos hemos ido por el tema formal, que es importante, por supuesto, de cuántos diputados deben votar, de cuál es la normativa que se aplica, pero hemos dejado un poco de lado, y esto yo creo que es bastante delicado, el tema de las pruebas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos ante un segundo momento procesal que corresponde a una valoración política. ¿Qué valora? ¿Qué valora hoy la Asamblea Nacional? ¿Qué valoran los diputados? Las pruebas y garantizar que el presidente cumpliera con la Constitución y las leyes. Valorar si puede seguir siendo presidente en ejercicio una persona que por las pruebas examinadas se encuentra señalado del delito de corrupción propia y legitimación de capitales por el caso de Odebrecht. Ese es el centro de la discusión de hoy. Ahora, ¿cuál es el efecto de la decisión de autorizar o no? ¿Qué consecuencias jurídicas tiene eso? Primero, que se autoriza, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, continúa el proceso penal en el Tribunal Supremo de Justicia por el procedimiento penal ordinario. Es decir, Nicolás Maduro queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público y queda suspendido de su cargo. Eso significa una falta temporal y asume el vicepresidente. Es muy importante tener en cuenta que la consecuencia es que no pueden ser candidatos, se cae su postulación para las elecciones del 20 de mayo si es autorizado el enjuiciamiento. Si la Asamblea Nacional no autoriza, sea porque no hay los votos, sea porque por las razones que sean, el Tribunal Supremo tiene que pronunciarse sobre el sobreseimiento, es decir, tiene que cerrar la causa y se inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho. Es decir, queda así como limpio de polvo y paja con el caso de Odebrecht. Ahora, te vuelvo a insistir, a mí me gustaría, para la audiencia, al menos hacer algunas consideraciones sobre el tema probatorio. ¿Qué pruebas llevó la fiscal? ¿Qué pruebas debe discutir hoy la Asamblea Nacional? Ella detalló no solamente que Maduro recibió una millonaria suma de dinero en la propia Cancillería de manos de ciudadanos como Mónica Maura y Joao Santana, creadores de la campaña presidencial de Hugo Chávez. Señaló también que financió la campaña presidencial de Nicolás Maduro en el 2013. Mostró el convenio marco firmado entre Brasil y Venezuela que firmó Maduro y que nunca conoció el Parlamento. Se refirió al segundo puente sobre el lago de Maracaibo que jamás se construyó y por el cual Odebrecht recibió
407 millones de dólares. Mostró las experticias, mostró las pruebas. Igualmente señaló 13 obras que contrató con Odebrecht y que actualmente se encuentran paralizadas, con la lista correspondiente, los recaudos, todo lo que apoya cuál es esa situación. Entregó un CD con el contenido de todas las delaciones de los principales testigos de Odebrecht en Brasil. O sea, el compromiso de Maduro con Odebrecht del 4 de mayo del 2013, donde aprobó un punto de cuenta y está firmado de su puño y letra. O sea, entregó extractos de todas las cuentas bancarias que fueron utilizadas en las operaciones, desmanteló, inclusive en la exposición oral que hizo, el sistema paralelo de la empresa que tenía Odebrecht para poder pagar las coimas y lo... O sea, es verdaderamente necesario que el venezolano conozca la verdad de lo que está detrás de esto y no nos quedemos en un tema no por menos importante, pero que para evitar el examen de las pruebas, a mi juicio, el régimen nos ha llevado a todos y fundamentalmente algunos comunicadores, algunos abogados, a decir, bueno, no es que el tema aquí es cómo se vota, es si tienen los votos o no tienen los votos. Si quieres y tenemos tiempo, hablamos sobre este particular, que yo creo que es muy importante. Claro que tenemos tiempo, eso es importantísimo. Ok, me dejas en el uso de la palabra, entonces. Claro. Ok, te digo, Napoleón, la Constitución de 1961 decía que para votar la autorización se requería la mayoría de los miembros del Senado. La Constitución del 99 dice que lo que necesita es la autorización de la Asamblea Nacional y no establece la Constitución ninguna calificación. Tampoco establece ninguna calificación para la votación, o sea, votación calificada, el reglamento de la Asamblea Nacional, que es la ley que rige el comportamiento y funcionamiento de la Asamblea Nacional. Pero además, tenemos un artículo en la Constitución, que es el 221, que dice claramente que cuando no se establece un quórum calificado, siempre se entenderá la mayoría absoluta de los integrantes que establezca o la Constitución o el reglamento de la Asamblea Nacional. Eso hace que, de alguna forma, la mayoría de los miembros que estaban en la Constitución del 61 se repita ahora de una forma distinta. Igualmente, el Código Orgánico Procesal Penal, que es el que establece el procedimiento penal, no establece tampoco ningún quórum calificado. Entonces, el punto que tenemos aquí es que ciertamente hay un artículo, que es el 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, que dice un disparate. Y si me permite lo voy a leer, para que no se diga que es una opinión mía tratando de interpretar un artículo. El artículo dice: corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay mérito o no para el enjuiciamiento del presidente, previa, mire este disparate, previa autorización de la Asamblea Nacional, aprobada por el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros. Mire este dislate, aquí lo que dice es que yo tengo que aprobar como Asamblea Nacional por las 2/3 partes que el Tribunal Supremo pueda declarar si hay mérito o no para el enjuiciamiento. Eso es lo que dice. Como eso es un disparate, y además es inconstitucional porque es la sustitución del régimen de calificación que le corresponde a la Constitución y a la propia Asamblea en su reglamento de acuerdo al artículo 221. Luego, la votación de hoy es de 84 diputados, mayoría de sus miembros, que determinarán si autorizan o no autorizan el enjuiciamiento de Nicolás Maduro. O sea que son 84, y eso es lo que dice la Constitución, o lo que se interpreta. Sí, eso,
O sea, esa es la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional, mitad más uno. Ujú. Esos son. Esa es la votación de hoy. Ahora, también es bueno aclarar que, bueno, salvo que se produzca lo que es muy común en este régimen, es un impedimento de sesión por los métodos, vamos a llamarlo así, de agresión o que es muy propio de esta dictadura, que es muy importante tener en cuenta la dictadura para poder también considerar legítimo al Tribunal Supremo, que está sesionando fuera del territorio nacional, y lo dice inclusive, es tan directo que el tribunal lo dice en su propia sentencia, que te lo puedes leer. Dice: visto el estado de necesidad y ruptura del orden constitucional de la República, los magistrados de este máximo tribunal de justicia hoy no sesionan en la ciudad de Caracas, Venezuela. Es decir, inclusive ellos, y al comienzo de la sentencia igualmente explican cómo se integraron y por qué se integraron de la forma que se integraron. Pero más allá de eso, lo que estábamos considerando era que no pudieran entrar a sesionar. Tenemos una Asamblea Nacional Constituyente, Napoleón al acecho también. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla este evento hoy a las 10 de la mañana, si se puede instalar, si se instala y se declara en sesión permanente para no tener que volver a convocar, si se declara en sesión permanente, si la votación la va a hacer hoy o la va, al declarar en sesión permanente, a retirar una comisión para que prepare el proyecto y vuelva a la consideración, si lo van a hacer de una sola vez. Ya eso estamos cayendo un poco como en el terreno de la especulación, porque realmente no tengo información de cómo se va a desarrollar el acto como tal. Ahora bien, en los twitters suelen hablar de que este Tribunal Supremo de Justicia, el que nosotros llamamos legal y el régimen dice que es ilegal, en la comunidad internacional y para las leyes internacionales se reconoce las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio o legal. Bueno, vamos a empezar por si lo reconoce la Asamblea Nacional, ¿no te parece? Bueno, pero la Asamblea Nacional creo que lo reconoce, la Asamblea Nacional fue quien los eligió. Yo creo que es muy importante valorar para que haya reconocimiento internacional tiene que haber reconocimiento nacional de la Asamblea, ¿correcto? Sí. Y la Asamblea Nacional se dirigió el 12 de octubre del 2017 a los honorables magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que llamamos legítimos o en el exilio, diciendo que fue un honor haberlos designado como legítimos, que tienen un profundo reconocimiento por su incansable lucha con el objetivo común de proveer justicia a una nación que se alza ante su infame opresor. Es un poco old fashion la terminología, pero está escrito en esa carta de la cual estoy leyendo. Nuestro fiel compromiso para consolidar en conjunto la restitución del hilo constitucional en el marco de los ideales democráticos. Es decir, para la comunidad internacional, quien nombró estos magistrados están legítimamente nombrados y son magistrados, llamándolos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia como tal. Si les está reconociendo su trabajo, el mayor de los éxitos en la instalación de ese máximo tribunal. O sea, eso por una parte. Pero contestando directamente tu pregunta, indirectamente todavía, uno puede preguntarse, ¿es que otros gobiernos tienen que reconocer al Tribunal Supremo en el exilio para que el tribunal exista? Lo primero es que le reconozca quien los nombró. Lo segundo es que hay un inicio de reconocimiento al haber sesionado en el Congreso de la República de Colombia. Sesionar en el Congreso es el reconocimiento de otro poder legislativo que no es nacional. Y estamos hablando de una causa que ya no tiene solamente implicaciones en el territorio de la República, sino que tiene implicaciones ya no solamente continentales, sino mundiales.
De manera que el camino que ha seguido este tribunal, con mucha lentitud, muy poco a poco, haciendo grandes esfuerzos, va a caminar hacia el reconocimiento internacional del tribunal, con todos los temores que puedan existir, porque cada país se cubre de que el día de mañana un tribunal en el exilio le diga o le deshaga algo que a nivel interno pueda existir. Sin embargo, si estamos en la defensa de la democracia como la institución fundamental de los países del continente, el camino hacia el reconocimiento internacional del tribunal está empezando a tomar fuerza. Sí, porque vamos a aclarar, una cosa es la política y otra cosa son las leyes, ¿ok? Entonces, en la política los países más desarrollados en el mundo entero, o la enorme mayoría, porque China, por ejemplo, está a veces está como la canción de Julio Iglesias, a veces tú, a veces yo, a veces con uno, a veces con otro, ¿no? Según su conveniencia económica, reconocen a la Asamblea Nacional y desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero desde el punto de vista legal, de las leyes internacionales, por ejemplo, vamos a pensar que se aprueba el juicio contra Nicolás Maduro por el caso Odebrecht, ¿ok? Vamos a ver que se desarrolle ese juicio y en el juicio, ¿no?, queda condenado, pero que desde ya ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio legal ha pedido a Interpol que meta preso, ¿no?, a Nicolás Maduro donde esté, y se lo ha pedido también a las Fuerzas Armadas venezolanas y a las instituciones venezolanas. Ya sabemos que las venezolanas están secuestradas, pero internacionalmente Interpol tiene la obligación legal de perseguir también y de apresar a Nicolás Maduro. Desde el punto de vista legal. Fíjate, es muy importante la pregunta por lo siguiente. Esas medidas cautelares que también sentenció el tribunal, a mi juicio, esto sí es una opinión personal, no pueden operar hasta que no opere la autorización. O sea, yo verdaderamente, mientras él no pierda la investidura de presidente, las órdenes cautelares que están establecidas aquí están hechas para alertar sobre la gravedad de la causa. Pero el tema, y por eso coincido contigo en que internacionalmente esta sentencia tiene un impacto, si se autoriza el enjuiciamiento, que desata un mecanismo internacional que inclusive da, y la sentencia lo prevé, muchísimo más allá de la jurisdicción venezolana. Fíjate que por la magnitud, dice aquí, de la querella, yo te voy a decir, espérate, porque es importantísimo, exhorta la propia sentencia a que, según demanda, es causal del las personas jurídicas nacionales o internacionales, su junta directiva y cualquier otra persona interpuesta que pudiera estar incursa en el esquema financiero sospechoso donde quiera esté o se encuentre. Estamos hablando de la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, de la Convención de Palermo. Y estamos vinculando el tema a buscar la información inclusive en otros estados que tengan que ver con este asunto. Es decir, sí tiene una implicancia internacional grandísima, y por eso el mundo internacional está atento a qué va a pasar con la autorización, que también se está jugando en lo político la legitimidad del reconocimiento internacional de lo que es capaz de hacer la Asamblea. Otra cosa, la gente realmente está desesperada. Obviamente todo lo que está sucediendo es histórico en Venezuela, obviamente lo que podría suceder hoy, suceda hoy o suceda mañana, no sé si van a debatir durante varios días, no, el problema en la Asamblea Nacional es un hecho histórico. Pero la gente todos los días tiene que buscar comida, todos los días le falta el agua, la luz, etcétera, no tiene el dinero, no hay circulante y demás. Y se pregunta,
es que Nicolás Maduro va a quedar inhabilitado y va a asumir Tarek al-Sami un tiempo, es que no puede ser candidato, ¿quién lo va a impedir? ¿Cuál es la importancia real para la vida cotidiana del venezolano que vive en el país? Bueno, es que yo creo que el venezolano ya tiene muy claro que dentro de este régimen sus derechos no valen nada, sus derechos no están protegidos, ninguno, ni la vida, ni la salud, ni la alimentación. O sea, el cambio de régimen es algo que está en la mente de todo el que lo sufre. Eso es algo increíble. Pero esto va a ser importante para el cambio de régimen. Esto va a ser una piedra fundamental. Evidentemente, el gobierno no le va a hacer caso. Ya Tarek William dijo que eso que estaba haciendo el tribunal y la Asamblea Nacional, eso no es válido. Hay una cosa que tú tienes razón. La política se está ocupando de la superestructura, pero los sectores económicos, laborales, sindicales y sociales se están ocupando de la vida diaria. Todavía esa conexión entre la superestructura, que si quien queda en ejercicio del cargo, que si hay mayoría, que si no sé qué más, está en la superestructura política. El gobierno, el régimen, no se ocupa de los derechos. Ergo, los que tenemos los derechos estamos tratando de exigir, y solamente sabemos que para que volvamos a tener la garantía de que nuestros derechos pueden ser satisfechos poco a poco, porque esto tampoco es de la noche a la mañana, es con un cambio de régimen. Y viene entonces la segunda pregunta, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el régimen para ir a unas elecciones o dejamos estas elecciones chimbas? Ya en la comunidad internacional está clara que dentro de una dictadura estas elecciones no tienen vida, están rechazadas, rechazado el reconocimiento de un gobierno internacionalmente, y eso nos guste o lo veamos o no, erosiona al régimen. O sea que es importante para, aunque no caiga de una forma inminente el régimen como quiere muchísima gente, ¿no? Es fundamental para la caída del régimen lo que va a suceder estos días. Claro, es como lanzar un misil o un barco en la línea de flotación. Claro, es que si no, porque la inercia lo consolida. ¿Por qué está tan segura de eso? Yo estoy aquí como doctora Sosa, yo estoy aquí como abogado del diablo tratando de responderle a muchos de los tuiteros que uno lee, que son sumamente escépticos y están desesperados. ¿Por qué está tan segura de que es como lanzarle un misil al régimen? Mira, por una razón, el sufrimiento de este país no escapa de la instancia militar. Y no hay duda que este es un gobierno que está sostenido por una bota militar, que en definitiva es el que manda, pero que también está fracturada por falta de, ya no solo por la satisfacción como ciudadano en su familia, sino también en la satisfacción como profesional militar, que no tiene nada. Esa es la verdad. Entonces usted cree que en todo, perdón, te voy a decir algo, te voy a decir algo interesante que puede que no te guste, o todos los que nos están oyendo, sobre todo venezolanos, puede que no les guste, pero resulta que aquí se está produciendo un efecto de unión cívico-militar en las necesidades, y eso explota. O te ocupas de eso o explota. Una de dos. Ok, entonces... Y otro aspecto que es importantísimo, Napoleón, uso estos minutos para decirte, los venezolanos que están afuera y los que están adentro, somos uno solo. Y tenemos que ser uno solo. Porque sufrimos lo mismo. Unos de una manera y otros de otra, es cierto. O muchas veces los de afuera sufren más de lo que nosotros vivimos cada día, porque nosotros tenemos que adaptarnos. Ustedes también tienen que adaptarse, pero somos uno. Y juntos somos invencibles. Y siempre no, es que esta es los que están afuera y estos otros son los que están adentro. Somos uno solo. Venezuela está repartida por el mundo.
no está en el territorio, eso justifica un tribunal en el exilio. Cuando habla de una asociación cívico-militar, que sería lo ideal, eso fue lo que sucedió, por cierto, en el año 58, en enero del 58. Cuando habla de eso, también se puede referir que dentro de la altos mandos militares podría salirle al Pinochet que le salió a Allende, cuando Allende trató de radicalizar aún más a Chile, cuando Chile pasaba no tanta hambre, pero pasaba hambre y no tenía los buenos servicios y demás, cuando quisieron hacer de Chile una segunda Cuba. Mira, aquí el punto es, y no te puedo responder con propiedad porque no tengo el termómetro de la ideologización que se produjo a lo interno de la Fuerza Armada. Pero por mucha ideologización que se haya producido en estos años, el hambre no tiene diferencia. La necesidad de esa familia no tienen diferencia. Y aquí lo que hay es una revuelta militar interna que no conocemos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Cecilia Sosa, por estos minutos gracias que nos ha dado a ti, Napoleón, por de todo. Conocimiento. No, gracias a usted es la que tiene los conocimientos. Gracias por atender nuestra llamada, ¿sí? Gracias a ti también por contactarme. Saludos. Un abrazo, Cecilia Sosa, quien fuera además la primera mujer en asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aebestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aebestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AF Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AF Estéreo, tu país más cerca de ti.